tenido una reunión con un grupo de personas que llevan poco viniendo. La verdad que ha sido un tiempo hermoso, bonito. Y bueno, ocurrió algo que me recordó una anécdota real de hace años. Y había una mujer que cada vez que el pastor hacía un llamado para entregar su vida a Cristo, dice que ella se quedaba y dice que el pastor veía como que ella se resistía a poder dar el paso de entregarle la vida al Señor. Y después de varios cultos así, dice que un domingo la llamó y le dijo: me gustaría hablar con usted. Y el pastor le dice: quiero hablar con usted porque veo que, o siento que cada vez que hago un llamado para entregar la vida a Cristo, la veo usted ahí luchando, resistiéndose a hacerlo. Y la mujer le comentó y le dijo, dice: es cierto. Digo, pero ¿sabe qué pasa, pastor? Que yo no quiero fallarle a Dios. Y yo no quiero entregarle mi vida y que luego Él me pida algo que yo no puedo hacer, ¿no? O sea, tengo miedo de entregar mi vida a Cristo y que luego Él me mande a África de misionera. Y el pastor le dijo: mira, hermana, no hay nada que Dios te vaya a pedir que Él ya sepa que tú no puedes hacer. Dios no te pedirá nada que tú no puedes hacer. Te capacitará para que lo hagas. Hoy ha ocurrido algo muy bonito, creo que, bueno, para mí personalmente, porque me ha confirmado lo que voy a compartir con vosotros en esta mañana. Y esta mujer, hablando, hemos tenido un tiempo donde abrir nuestro corazón y conocernos un poco. Y ella, esa sincera, decía: yo a veces pienso pues en esa lucha también de entregar mi vida a Cristo o de servir a Cristo, y me lo cuestiono porque qué difícil es amar al prójimo, me dice. Claro, y es cierto. Es cierto. Es algo que nosotros damos por interpretado, pero la realidad es que es muy difícil amar al prójimo. Y quiero hablar de eso. La predicación de esta mañana se titula así: amar al prójimo. Se ha celebrado el Día de los Enamorados. Espero que le haya regalado algo a tu mujer, porque si no, que le hayas dicho que la quieres y sí, pero yo meditaba el otro día, ¿cuál es la esencia de Dios? El amor. ¿Cuál debería de ser la esencia de su iglesia? Dios no es que ama. Dios es amor. Y en su esencia Él ama. Y si no, mírate a ti mismo, sé honesto con ti mismo y piensa si realmente te mereces que te ame como te ama. Y después de estos días, creo que el Señor puso en mi corazón que interioricemos y busquemos si realmente amamos a nuestro prójimo. Y con la ayuda del Señor quiero compartir por qué debemos amar a nuestro prójimo. No es algo que no tenga un fundamento bíblico. El amor al prójimo es un mandamiento central en la vida del cristiano. Y es un mandamiento principal y esencial
dado por Dios. Está desde el Antiguo Testamento y luego lo reafirma Jesús en el Nuevo Testamento como parte esencial de la fe. Y eso significa que en un mundo que prevalece en el egoísmo y la indiferencia, amar al prójimo significa reflejar el carácter de Dios en nuestras relaciones. Y quisiera que esta predicación, con la ayuda del Espíritu Santo, nos guiara a comprender el fundamento bíblico del amor al prójimo, las barreras que enfrentamos para amar al prójimo y cómo aplicar este amor a nuestra vida diaria. Y quisiera que orásemos, quiero orar así. Espíritu Santo, muévete en esta mañana, Señor. Estamos reunidos en el nombre del Padre, por medio de Cristo Jesús, en la confianza que tú, Espíritu Santo, tomarás del Padre y nos lo harás saber, Señor. Por eso, en esta mañana quiero pedirte que nos reveles tu palabra, que la lleves a nuestro corazón, que la imprimas a fuego, Señor, que nos lo hagas entender, pero sobre todo que nos ayudes y nos des tu gracia para poderla aplicar a nuestras vidas. Que no sea un sermón ni bonito ni menos bonito, sino que sea un sermón en el que tú puedas ayudarnos a poner en práctica aquello que tú nos compartas a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la autoridad, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el fundamento bíblico del amor al prójimo en el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, cuando establece las normas de comportamiento en Levítico, en el capítulo 19, versículo 18 dice, se establece ahí claramente, es una manera que vemos, ya nos vamos al Antiguo Testamento, a lo que es la ley mosaica, la ley de Moisés. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este pasaje une la santidad de Dios con el trato justo y amoroso hacia los demás. No es algo que podamos separar. Si nosotros decimos que hemos sido santificados por Cristo, tenemos que mostrar ese amor. No es únicamente una devoción a Dios, sino también es un comportamiento compasivo con los demás. Lo que nos enseña esa palabra es que debemos comportarnos con los demás de una manera compasiva. Amar al prójimo implica evitar la venganza y el rencor. Y es fundamental mostrar misericordia incluso en momentos difíciles. Porque ese es el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones y ese es el amor que Dios ha manifestado para nuestras vidas. En Dios no hay venganza, en Dios no hay rencor, en Dios hay misericordia. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Dentro del Antiguo Testamento hemos visto la parte de Moisés y también en el mismo libro de Levítico, en el mismo capítulo, vemos la práctica de la justicia y de la misericordia. Levítico 19, 33 a 36 dice: cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros consideraréis al extranjero que resida entre vosotros. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. No haréis injusticia ni juicio, ni en la medida de longitud, ni en la de peso, ni en la de capacidad.
tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un injusto. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Dios también nos instruye a no oprimir al extranjero, a ser justos en los negocios, y esto demuestra que el amor al prójimo incluye justicia social, honestidad y derecho, y respeto por el derecho de los demás. Y ahora vamos al Nuevo Testamento. Jesús eleva este amor al prójimo a una altura que incluso los que andaban con él tuvieron que preguntarle y dile, ¿y quién es mi prójimo? Como diciendo, no me acaba de cuadrar, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Yo entendía a esta hermana cuando lo decía, porque todos nos hemos visto en situaciones en donde el Espíritu Santo nos dice una cosa y nuestra carne se rebela contra eso. Y es cierto, y el que pueda decir que no le cuesta mal a su prójimo, pues le felicito. Pero la realidad es que amar a nuestro prójimo como a mí mismo no es nada fácil. Somos tendentes a buscar nuestra propia justicia. Pero Jesús, fíjate lo que hace. En Marcos 12, 28 al 31, dice que uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que Jesús les había respondido bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. No hay más. Si ves un poco la tabla de la ley de los 10 mandamientos, los que establecen después de amarás a Dios, el no mentir, el no hurtar, todos están fundamentados en algo. Si amas a tu prójimo, no lo harás. Si amas a Dios, no lo harás. Pero si amas a tu prójimo, no le mentirás. Y si amas a tu prójimo, no robarás. Y si amas a tu prójimo, buscarás el bien. Pero aquí, claro, los mismos escribas, teniendo en cuenta el pasaje de Levítico, claro, le dice, necesitamos que nos aclares cuál es el mandamiento más importante, ¿no? Y él nos dice, el más importante es este. Dice, pero está el segundo, que es el que completa la ley, y es que, aparte de amar a Dios sobre todas las cosas, debes amar a tu prójimo, no de cualquier manera, sino como a ti mismo. Y luego hace el hincapié, que es lo que cierra, dice, no hay mayor mandamiento que estos dos. Jesús une el amor a Dios con el amor al prójimo. Por lo tanto, si yo digo que amo a Dios, yo tengo que amar a mi prójimo. Es incompatible cumplir un mandamiento sin cumplir el otro. Y los presenta como mandamientos más importantes. Esto significa que nuestra relación con Dios, ¿dónde se debe reflejar? ¿Cómo sabrás cuánto de Dios tienes en ti? Lo vas a ver en la manera que tratas a tu prójimo. El amor al prójimo no es un mandato ético. El amor al prójimo es una expresión de nuestra fe. No tengo que amar a mi prójimo porque me caiga bien. No tengo que amar a mi prójimo porque me sea simpático. Tengo que amar a mi prójimo porque si amo a Dios, debo amar a mi prójimo.
En respuesta a la pregunta ¿quién es mi prójimo?, Jesús cuenta la historia de un hombre despreciado socialmente, que lo conocéis, este pasaje lo conocéis la mayoría, que ayuda a un herido mientras que los líderes religiosos lo ignoraban. Es la parábola del buen samaritano. Lucas 10, 25 a 37. Dice, ya aquí cierto maestro de la ley se levantó para probarle diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él le respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? A veces es una pregunta que a veces la sacamos de aquí y también se lo preguntamos, ¿no? Es que esta persona, que según mi criterio está muy lejos de merecerse que se le ame, también es mi prójimo, tengo que amarle. Tengo una pregunta, ¿tú le hubieses lavado los pies a Judas? Y yo no lo sé. No soy sincero. Porque necesitamos ser sinceros en esta mañana. Porque si nos creemos fuertes saldremos sin poder amar. Y ante esta situación necesitamos sentirnos débiles para clamar a Dios y decirle, Señor, ayúdame a amar como debo amar. Yo no lo sé. No sé si hubiese cenado con él, fíjate tú. Sí. Pero Jesús se sienta en una mesa donde uno le iba a traicionar, le iba a vender y otro le iba a negar. Y él ya lo sabía. Pero eso es amar. Amar al que te traiciona. Amar al que hace lo indebido contigo. Amar, eso es amor. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes le despojaron de su ropa, le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. De igual manera un levita también llegó al lugar y al ir y verle pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, le llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y los dio al mesonero diciendo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús les dijo, ve y haz tú lo mismo. Hay para hacer un estudio bíblico sobre este tema. No quiero extenderme, pero hay cosas que no producen el amor de Dios para amar al prójimo. Y uno es la religión. El estar apuntado en una religión, sea la religión evangélica o sea la religión católica o la metodista, la religión no puede producir en ti el amor de Dios. El único que puede producir en ti esa manera de amar es el Espíritu Santo en tu vida. Es la única manera de que podamos amar de la manera que ama. Vemos a un sacerdote, a un levita, 2 figuras importantes dentro de la estructura religiosa, sin embargo, ninguno de los 2 fueron movidos. El único que puede movernos a amar a nuestro prójimo es el Espíritu Santo. Es aquella
aquel trabajo que tenemos que hacer nosotros en ir incorporando valores, hábitos y disciplinas espirituales en nuestras vidas para que sea Cristo creciendo y nosotros menguando. Y el otro que quiero mostrar, este pasaje me lo dio el Señor cuando se aprobó un proyecto en la iglesia de Edenia para abrir un comedor social. A ese comedor social asistían lo mejorcito de Edenia. Se sentaban eran 40 o 50 personas, todas con un trasfondo marginal. Era este personaje, donde la vida le había despojado de todo, de dignidad, de valor, lo habían dejado desnudo. Se sentaban en mesas drogadictos, ladrones, delincuentes, todos los días. Y cuando yo tengo que coger a mi equipo, al equipo que me formé para poder dirigir, el Señor me dio dos palabras. Las dos van a salir en esta predicación, pero voy a compartir esta. Yo les dije, les compartí esto, y hay un personaje aquí que casi no se le ve, y es el mesonero. ¿Quién es el mesonero? Tú eres el mesonero. Pero es la decisión que tú quieras tomar. Si quieres ser un mesonero, que cuide al que está tirado, que cuide al que la vida ha maltratado, al que quizás le lleva a hacer cosas que se te escapan de tu mente o de la mía. Sin embargo, tenemos un mensaje de parte de Dios que es cuidarlos. Yo me acuerdo que yo le dije a ese grupo de hombres y mujeres que iban a servir de manera voluntaria en el comedor, que cuando les mires, piensa, imagina y de manera intencional sírvele el plato como si el que estuviese sentado en esa mesa fuese Cristo mismo. Y eso ayudó. Era lo que cuando al final tú hacíamos unas encuestas para evaluar el servicio y abierta, y eran personas abiertas para que ellos nos pudieran decir aquellas cosas que estábamos haciendo mal, o que pudieran mejorar, o que no les gustaba. Lo que más les impactaba no era la comida, que era buena, era buena, no era... Eran mujeres que iban a cocinar y con un sacrificio realmente se cocinaba con, pues como os he dicho, como si fuera para el Señor. Y lo que más les impactaba no era la comida, ¿sabéis lo que era? La aceptación, el amor. Lo que más les impactaba era sentir cómo se les amaba. Porque ese lugar, que podía durar una hora, era especial para ellos, porque el salir de ahí y meterse en la sociedad era la escoria. Era lo vil, lo menospreciado, lo que no quería nadie. Y ahí se sentían aceptados y amados. Que yo sepa, 3 personas entregaron su vida a Cristo, se están congregando en la iglesia de Edenia. Otras 2 aceptaron a Cristo antes de partir, antes de morir. ¿Y eso sabes por qué? ¿Porque éramos los mejores? Porque el amor transforma vidas. Con cuerdas de amor te atraje. ¿Quieres atraer a alguien? No encontrarás una fuerza mayor que el amor. El buen samaritano muestra que el prójimo no se define por proximidad o afinidad. Tu prójimo no es aquel que es afín a ti. Tu prójimo no es aquel que está próximo a ti. El prójimo no se define por otra cosa que no sea la necesidad y nuestra disposición a ejercer compasión con esa persona.
ponerte en el lugar de esa persona. Y luego dentro de este amor, el amor es sacrificial. Y el ejemplo de Jesús en Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús es el modelo perfecto de amor, pero es un amor sacrificial. Yo sé que en muchas ocasiones habrás experimentado esto, tener que amar a alguien que no puedes amar porque te ha hecho daño. Yo lo he experimentado, yo lo he vivido. Yo en mi vida había una persona que yo no podía amar. Es más, le deseaba mal. Yo llevaba muy poco tiempo con el Señor. Y yo había sido herido por Él. Herido a tal nivel que él estaba enfermo, yo le deseaba que se muriese. Y un día en un culto, como el Espíritu Santo es un chivato, estaban predicando y predicaban sobre Primera de Juan y decía: si eres incapaz de amar a tu hermano que ves, ¿cómo puedes decir que me amas a mí? Pero luego en ese pasaje dice: porque el que no ama es asesino. Y a mí me rompió. Me rompió porque no podía entender. Sin embargo, el Espíritu Santo fue muy claro, muy directo: si no amas, no tienes parte conmigo. Si tu corazón, tu mente es desear lo que deseas a esta persona y luego dices que le amas, es imposible. ¿Cómo puedes decirme que me amas a mí que no me ves? Eres incapaz de amar a esa persona que la tienes delante y la estás viendo. ¿Por qué os digo que fue sacrificial? Porque a partir de ese día, cada día que me levantaba sin ganas y costándome, lo primero que hacía era ponerme de rodillas y empezar a bendecir y a orar por esa persona. Y os confieso que se me hacía un nudo en el estómago, que quien haya pasado por esto lo podrá entender. Porque es sacrificial. Porque ni tú ni yo podemos amar de esta manera. Esto es imposible. Pero recuerda que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Dios te dará la gracia y te capacitará para poder amar, sin que puedas evitar en muchas ocasiones ese nudo en el estómago que se te retuerce, porque el diablo va a venir a recordarte lo que ha hecho esa persona en tu entorno, a ti directamente o en el ámbito social. Es sacrificial. Jesús es el modelo perfecto de amor sacrificial. Él entregó su vida en la cruz, ¿sabes por quién? Por ti, que eres perfecto. Por mí, que soy perfecto. Él murió en una cruz, entregó su vida en una cruz, mostrando que me amaba, hasta tal punto que entregó su vida. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el ejemplo sacrificial. Pero luego hay una parte también muy importante que dice que si recibes de gracia, tienes que dar de gracia. Y hay mayor gracia que el amor de Dios. Y ese amor que es para ti, esa gracia que hemos recibido de poder amar, de que Dios nos ama, esa gracia se nos ha dado para que podamos amar de esa misma manera, de una manera sacrificial. El amor es sacrificial porque no se trata de que yo ame porque me caigan bien. No se trata de eso. Es sacrificial porque es costoso. Es sacrificial porque no me va a quedar otra que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, como hablaba Pablo en la iglesia de Roma.
No os amoldéis a este siglo, no os amoldéis a pensar como el mundo piensa, sino presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Necesitas presentarte tú delante de Dios y decir: Señor, perdóname porque no puedo amar a esta persona, no puedo. Y sé que, sé que ese sentimiento no viene de ti, necesito que me ayudes, Señor. Confieso mi pecado porque no puedo amar. Dame gracia para poder amar. Ese es el sacrificio, que al final mueras a tus pensamientos, mueras a tus valores, mueras a ti mismo, cojas tu cruz, te niegues a ti mismo y hagas lo que Cristo dice y no lo que tú crees que es mejor. Eso es un amor sacrificial como Jesús, pero es un amor sin esperar nada a cambio. Me he encontrado en consejería en situaciones que realmente el odio había entrado en el corazón de personas y era una carcoma, porque había sido herida esa persona, una herida de una manera muy profunda. Y ya era difícil poderla guiar a entender que necesitaba perdonar, porque el perdón es el resultado de amar. Si no amas no puedes perdonar. Y ya era complicado poderla llevar a que perdonara. Y cuando ya lo había entendido de una manera que tenía que hacerlo de manera sacrificial, sin entenderlo, sino obedeciendo la palabra de Dios, cuando llegaba, yo me acuerdo que le dije: pero tienes que tener algo claro, porque claro, lo que espera una persona cuando llega a la otra que le ha hecho daño es que el otro reconozca, ¿no? Que llegas y a lo mejor el otro reacciona de una manera que ya está esperando, bueno, que por lo menos que reconozca que me hizo daño, ¿no? Pero claro, ese no es el orden. Yo tengo que perdonar porque Dios me dice que perdone. Y tengo que amar aunque el otro quiera insistir en seguir haciéndome daño, ¿no? O no arrepentirse de lo que hizo. Cuando ames, no esperes nada a cambio. El amor al prójimo de Dios no pide un amor sentimental, sino una decisión incondicional. No amas de manera sentimental. Amas porque decides amar. Tú no amas a tu prójimo porque sea más guapo o menos guapo. Tú amas a tu prójimo porque es una decisión. Esa es tu decisión. Yo decido amar. Y en esa decisión Dios se glorificará. Lucas 6:35 nos recuerda: amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin esperar nada a cambio. Así obtendréis gran recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno incluso con los ingratos y malos. Jesús dice que amemos a nuestros enemigos, que hagamos bien y prestemos sin esperar nada a cambio. Porque quien dará la recompensa, ¿quién será? Hay recompensa para aquellos que aman. Hay recompensa de parte del cielo para aquellos que deciden entrar a obedecer al Señor. Este amor desinteresado es radical. ¿Y sabe lo que desafía? Nuestra lógica humana. El Evangelio se posiciona en muchas ocasiones y nos desafía nuestra lógica humana. Por eso Pablo decía a la iglesia, dice: permitidme esta locura. Hay cosas que se nos escapan de nuestra lógica y parecen locura. ¿Por qué?
porque Dios pone el bienestar del prójimo por encima de nuestros intereses. Creo que lo he dicho aquí, lo volveré a decir hoy. La declinación gramatical de la gramática española es yo, tú, él. La declinación gramatical en el reino de los cielos es él, tú, yo. Yo acabo en el último lugar. Primero él, después tú y finalmente yo. Pero escucha lo que te voy a decir. Algo que Dios me dijo hace muchos años es: ocúpate de mis cosas, yo me ocuparé de las tuyas. Y hasta hoy yo puedo decir que Dios ha sido fiel. Él se ha ocupado de todas mis necesidades. Un amor práctico no es un amor de boca, es un amor práctico. Necesitamos actuar con hechos, no solamente de palabras. Por eso la palabra de Dios nos exhorta en 1 Juan 3:18: hijitos míos, no amemos de palabra ni con la lengua, sino con hechos y de verdad. Mira, Dios te comisionó. Dios nos comisionó. Hoy hablábamos sobre la diferencia de lo que es los asistentes y lo que es la congregación. Pero para aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, para aquellos que queremos caminar en los caminos del Señor, Dios nos ha comisionado, Dios nos ha llamado a vivir un evangelio práctico, con hechos y con palabras, pero no solamente con palabras. Debemos vivir el evangelio, pero un evangelio que sea coherente con lo que creemos. No podemos decir que creemos en algo y luego que ellos vean que no cumplimos eso con lo que creemos. Por eso ese amor, aparte de ser sacrificial, tiene que ser práctico. Romanos 12, 17, 21 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Esto es Simón Caumana. Mateo 5, 43, 48: habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, llorad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los incrédulos? Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El listón está muy alto, pero no es imposible. Es una decisión personal que nos tiene que producir debilidad, y esa debilidad nos tiene que llevar a estar delante de Dios. Pero lo primero que necesitamos reconocer es que dentro de ese mandamiento de Dios hay un mandamiento que a lo mejor en muchas ocasiones lo damos por olvidado o le quitamos la importancia que tiene, que es amar a nuestro prójimo. Y es muy importante en esta mañana que hagamos una evaluación personal, una evaluación personal y profunda, para que podamos pedirle al Espíritu Santo que realmente nos revele cómo está nuestro amor al prójimo. Porque si amas a Dios y no amas a tu prójimo, no estamos amando a Dios como Dios quiere que le amemos. Pero luego esa debilidad nos tiene que llevar a poder
buscar la fortaleza en el Señor. Señor, no puedo, pero entiendo que debo hacerlo. Por eso, ayúdame a amar, Señor, como debo amarte. Pero fijaos el condicionamiento, tanto en Mateo como en Lucas. Dice que para que podamos decir que somos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, debemos hacer todo lo que dice. Dice que seamos coherentes. Si decimos que somos hijos de Dios, la coherencia de esa declaración tiene que ser que yo ame a mis enemigos, que bendiga a los que me maldicen, que haga bien a los que me odian, que ore por los que me ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hay un condicionante, hay un sello que marca el Espíritu Santo en aquellas personas que entregan su vida para pasar a ser parte de la familia y pasar que el Padre que está sentado en el trono sea mi Padre celestial. Yo tengo que tener una conducta de cara a mi prójimo muy marcada y muy declarada, que yo no puedo olvidar. Porque el amor es una evidencia de mi fe. Se verá mi fe en base a cómo yo amo. Santiago 2, 14, 17 dice: hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano y una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Eso quiere decir que mi fe se tiene que mostrar con la evidencia de que yo ame a mi prójimo como Dios me está diciendo que debo amarle. Ahí está la fe. Esa es la evidencia de mi fe. Si yo digo que tengo fe en Dios y luego mis actos no acompañan en la conducta, mi fe no se evidenciará todo lo que se debe de diferenciar. Y el incrédulo dirá: no sois mejores que nosotros. Ese es el listón. El amor al prójimo tiene que marcar una diferencia entre nosotros y los incrédulos. ¿Y cómo amar al prójimo en la vida diaria? Hemos visto todo esto y ahora ¿cómo ama? Ama con palabras. ¿Has escuchado alguna vez de parte de Dios hacia tu vida una crítica destructiva? Repito. ¿Has escuchado que Dios hiciera una crítica destructiva hacia ti? Yo nunca. ¿Has escuchado que Dios chismeara de ti? Evita el chisme y la crítica destructiva. Proverbios 16, 28 dice: el perverso promueve contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Amar al prójimo incluye hablar con integridad y evitar palabras que dañen su reputación. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y la crítica destructiva y el chisme es una maldición. La palabra bendecir significa hablar bien, la palabra maldecir significa hablar mal. Todo lo que yo hable mal de ti es una maldición. Todo lo que yo hable bien de ti te estoy bendiciendo. La etimología de la palabra chisme viene de eisma y significa corte, rotura o división. Eso es un chisme. Es cuando tú hablas algo de alguien a sus espaldas, chisme y calumnia. Una manera activa como puedes amar hoy a tu prójimo es dar para cubrir su necesidad. Proverbios 19, 17: a Dios presta el que da al pobre, el bien que ha hecho se le devolverá. No hay nada que tú no hagas en bien de tu prójimo que Dios no te lo devuelva.
Acuérdate del buen samaritano lo que le dice al mesonero: cuídamele. Gástate el tiempo, lo que él necesite, se lo das. Que yo vendré y te lo pagaré. La generosidad no solo beneficia al receptor, sino que es una expresión de amor hacia Dios. En Hechos 20:35 dice que es más bienaventurado dar que recibir. Amar al prójimo requiere acciones tangibles, acciones que se vean: cuidar al necesitado, visitar al enfermo, consolar al afligido. Esta es la segunda palabra que Dios me dio cuando pusimos en marcha el comedor social. Luego el rey dirá a los de su derecha, Mateo 25, 34, 36. Luego el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. No he querido leer todo el pasaje porque es muy largo, pero luego, ante esto, la gente que le estaba escuchando le preguntan: ¿y cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te vimos sediento? ¿Y cuándo te vimos en la cárcel? Y Jesús le responde: cuando lo hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Por eso yo les dije al equipo de voluntariado del comedor social que cuando mirasen no viesen un drogadicto, que no viesen un delincuente, sino que viesen a Cristo sentado en una mesa, porque Cristo ama a las personas independientemente de su religión, de su condición sexual, de su condición social. Sea como sea, Dios ama a esa persona. Y Dios lo que me enseña en su palabra es que yo tengo que verlos, cuidarles, cubrir sus necesidades y hacerlo como si fuese Él. Si decimos que amamos a Dios, que es el primer mandamiento, debemos amar así a nuestro prójimo. Porque cuando lo hicisteis a ellos, a mí me lo hicisteis. Debemos ver a nuestro prójimo como Dios nos ve a nosotros. Ya no te digo a otros, no, como Dios te ve a ti. Pues como Dios te ve a ti, esa gracia pasará. Y mira a tu prójimo como a ti mismo. Y trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Esa es la ley de oro. Yo creo que con esto ya podríamos cerrar el Evangelio y solamente enfocarnos en hacer esto ya sería suficiente, porque es que luego, fíjate Jesús, no hay más mandamiento. Amarás a Dios y a tu prójimo. Y Jesús dice, ¿qué? Dice, trata al otro como te gustaría que te trataran a ti. Lo que no te gustaría que te hiciesen a ti, no se lo hagas a tu prójimo. Y luego, ora por las personas. Oremos unos por otros. Mateo 5:44 nos llama a orar por los que os ultrajan y os persiguen. Sé que es lo último que nos apetece. Pero ora. Te puedo dar testimonio que funciona. Cuando yo me puse a orar por esta persona que yo no podía amar, Dios puso un amor en mí que fue cuando yo entendí lo que significaba, la intensidad, lo grande, lo magnificente que es el amor de Dios, porque yo me daba cuenta que yo estaba amando a esa persona con un amor que no venía de mí. Para mí era imposible. Y después de ese sacrificio de estar tiempo levantándome de rodillas, orando, bendiciendo a esta persona, Señor, Señor, Señor. ¿Sabes cómo acabamos? Cayó enfermo de SIDA en el año 92. En aquel tiempo el SIDA hizo mucho daño y una de los resultados de tener SIDA es que se les estropeaba todo el estómago
y tenían que estar con pañal y había que limpiarles. Acabé cuidándole, sin que me costase. Ahí entendí que el amor de Dios solamente lo puedes recibir si Dios te lo da. Para amar como Dios quiere que ames. Es sobrenatural. Es lo que me decía esta hermana, es imposible, sí, es imposible. Para ti, pero para Dios no. Recuerda lo que dice la Biblia, para Dios no hay nada imposible. Dios lo puede hacer. Orar por quienes nos han herido transforma nuestro corazón y nos permite amar genuinamente. Pero amar por quienes nos han herido cuesta. Es un sacrificio. Pero mi consejo en esta mañana de parte de Dios es que lo hagas. 1 Timoteo 2, del 1 al 4, dice: ante todo recomiendo que se hagan súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todas las personas, por los reyes y por todos los que ocupan cargos relevantes, para que disfrutemos de una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y honestidad, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cambiar la queja, la crítica y el juicio de lo que hace el prójimo por oración, súplica y peticiones y acciones de gracia, eso nos va a dar paz, tranquilidad y sosiego. Eso es el mandamiento, que hagamos oraciones, súplicas, peticiones y acciones de gracia por todas las personas. Nuestro prójimo lo que tiene que recibir de nosotros es oración, súplica, bendición. Y esa actitud en nosotros producirá por medio del Espíritu Santo paz, tranquilidad y sosiego. Y para concluir, pediría al grupo de alabanza que subiese. Amar al prójimo es un llamado que nos transforma. Amar a Dios no es algo que es opcional, es un llamado de parte de Dios. Pero es un llamado que, si lo pones en práctica, va a transformar tu vida. Amar al prójimo es un llamado que va a acercarte al corazón de Dios. Y este amor no es una emoción, sino es un compromiso práctico. Algo que tú puedes hacer en esta mañana. Un compromiso práctico que va a mostrar el carácter de Cristo. Es algo que tenemos que buscar cada día. Tenemos que amar a los que nos rodean, recordando que al hacerlo estamos cumpliendo con el propósito de Dios para nuestras vidas. No es algo que lo marca el pastor, lo marca la iglesia, es algo que marca Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso en esta mañana yo quisiera hacer una oración. Señor y Padre, danos un corazón dispuesto a amar como tú amas, Señor. Enséñanos a perdonar. Enséñanos a servirnos los unos a los otros. Y enséñanos a dar sin límites, Señor. En esta mañana queremos pedirte, Padre, que tú hagas en nosotros esa parte que nosotros no podemos hacer, Señor. Perdónanos por las veces que negamos nuestra fe, Señor. Perdónanos las veces que somos incapaces de amar y devolver bien por mal, Señor. Por eso en esta mañana, ayúdanos para que nuestro amor sea un reflejo de tu gracia en medio de este mundo, Señor. Ayúdanos a amar como tú amas. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. En esta mañana, Señor, mostramos delante de ti nuestra debilidad, Señor. Ese aguijón que nos aguijonea
y que nos impide poder vivir honestamente, Señor, y sobre todo poner en práctica nuestra fe y el Evangelio, Señor. Tú dices en tu palabra, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nos mostramos débiles en esta mañana, Señor. Por eso queremos pedirte, en el nombre de Jesucristo, que tú produzcas en nosotros ese amor genuino, Señor, y que tú nos instruyas cada día, por medio de tu Espíritu Santo, para ponerlo en práctica, este amor que viene de ti y que es un mandato. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Si haces esta oración conmigo, si le pides esto al Señor, te invitaría a que te pusieras aquí ahí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, levántese. Se habla de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en un solo Dios. ¿Y por qué esa diferencia en las tres? Es un tema que no puedo contestarte aquí. Si quieres, te esperas y lo hablamos. No tengo ningún problema. Además, viene a colapié porque estamos estudiando eso en el estudio bíblico. Vale, otra cosa que quiero compartir es que, a ver, yo soy de Colombia. Estoy aquí con mi esposa, con mi hija. No ha sido fácil. Muchas circunstancias. Por tanto problema de nuestro país. Y hay ciertas cosas que a mí no me cuadran. Perdóname, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? Jason. Jason. Vamos a finalizar. Nosotros después de las reuniones dominicales hay una habitación habilitada para estas cosas. Entonces yo te invitaría, vamos a terminar el culto, vamos a orar, vamos a alabar al Señor y en terminar, cuando terminemos, ve a ese cuarto. Cuando salgas por la puerta verás un cuarto, allí van a haber personas. Yo iré, yo hablaré contigo y ahí vamos a compartir, porque ahora es necesario que tú lo hables, pero ahora mismo no es el momento. Vamos a despedir el culto y ahora será un placer poder atenderte. ¿Sí? Cantamos de cuán bueno y cuán delicioso es que estemos los hermanos juntos y en armonía.